artículo 274 de nuestro Código Penal, eh, pues la extensión y la cantidad de supuestos normativos que rigen la violación a derechos de autor y derechos conexos, ¿sí? En este caso, pues continuamos ahora con conocer lo relacionado con los delitos informáticos. Y esto es porque este artículo 274, aparte del artículo puro que trata sobre los derechos de autor y derechos conexos, tiene también pues el artículo 274A, B, C, D, E, F, G, H, hasta la H, ¿va ustedes? Entonces, esto pues nos contiene otro catálogo de delitos que hacen referencia pues específicamente a la regulación de los delitos informáticos, ¿sí? Entonces, bueno, este catálogo de delitos, a partir del artículo 274, regula conductas típicas antijurídicas y culpables, como la destrucción de registros informáticos. En su artículo 274A pueden encontrar este tipo penal, en el cual, pues, en este caso, se indica, ¿verdad? Eh, Quien destruya, borre o de cualquier modo inutilice, altere o dañe registros informáticos, pues incurrirá en el tipo penal de este artículo 274A. Esto, pues, sobre todo enfocado en aquellos registros que por distintos avances de la tecnología han abandonado el soporte papel y han, pues, empezado a utilizar, ¿verdad? Distintas herramientas digitales para poder preservar los datos de las personas. Claramente, si una persona accesa a esos registros y borra, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, entonces, en este caso, ¿verdad? Pues se incurriría en el delito de destrucción de registros informáticos, ¿sí? Ojo ahí que hay un agravante, ¿sí? Toda vez de que si esta destrucción de registros informáticos está destinada a obstaculizar una investigación o procesamiento de carácter penal, ¿sí? Deben ustedes relacionar el artículo 458 bis de su Código Penal, que hace referencia justamente al delito de obstaculización de la acción penal, ¿verdad? Este delito, pues, que ustedes lo conocerán en Derecho Penal 3, pero justamente va enfocado a penalizar aquella conducta que tenga como objetivo principal la destrucción de registros informáticos, pero para evitar una investigación o obstaculizar la misma, ¿no? Por ejemplo, los registros informáticos de tarjetas de acceso a determinado lugar. Vamos a suponer que en determinado vecindario o en determinada torre de apartamentos, por ejemplo, para ingresar al apartamento ustedes deben contar con una tarjeta de acceso y se quiera determinar en la investigación penal quién o quiénes ingresaron de determinada hora a determinada hora a determinado nivel del edificio para, en este caso, pues poder concluir quiénes son los probables sospechosos que ingresaron a la hora del delito a ese espacio. Si una persona destruye esos registros informáticos, pues obviamente no incurriría en el artículo de 274A del Código Penal, sino que ya nos vamos directamente al 458 bis del Código, que es la obstaculización a la acción penal. El artículo 274B, alteración de programas. Se va a aplicar la misma pena del artículo anterior, o sea, de 6 meses a 4 años, al que altere, borre o de cualquier modo inutilice las instrucciones o programas que utilicen las computadoras, ¿verdad?
Esto pues puede llegar a presentarse en supuestos o en situaciones en las cuales a una persona le convenga no borrar los datos, porque sería tal vez demasiado obvio, pero sí alterar los mismos con una finalidad delictiva. Entonces, en este caso, incurriría en la conducta del artículo 274b de nuestro Código Penal, ¿sí? Bueno, eh, posterior a ello, se encuentra tipificada, ¿verdad? En el artículo 274c, la reproducción de instrucciones o programas de computación. E indica el artículo 274c. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 500 a 2.500 quetzales exactos al que, sin autorización del autor, copiare de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación. Mucho ojo ahí con este apartado de sin autorización del autor, porque justamente esa es la razón de ser de este tipo penal. Nuevamente, proteger los derechos de autor, pero ya en el campo informático, ¿sí? Por ejemplo, un ingeniero en sistemas ha creado o ha generado determinado programa con instrucciones o programas de computación y una persona, ¿verdad? Pues copia estas instrucciones, las extrae y él pone su propia programa o instrucciones de computación como si fueran propias, cuando en realidad hizo, pues en este caso, una copia de ese tipo de documentos y de ese tipo de soportes electrónicos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues ese tipo de conductas son las que son, en este caso, pues tipificadas o se les asigna una consecuencia jurídica de conformidad con el artículo 274c de nuestro Código Penal, ¿verdad? Vulnerar esa originalidad, ¿sí? Esa originalidad en la creación de programas, ¿sí? Esto es un plagio, solo que pues le decimos plagio cuando es, en este caso, un documento, ¿verdad? Como que una persona pues, copia un libro, es un plagio, ¿verdad? Es una afectación a los derechos de autor, pero también en el campo informático se le denomina reproducción de instrucciones o programas de computación. ¿Ok? Artículo 274d. Registros prohibidos. Se le impondrá una pena de prisión. ¿Sí? Se impondrá una pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1,000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático. Vean ustedes, crear un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, algo que es muy recurrente. Yo he tenido la oportunidad de llevar algunos casos en contra de ciertas casas de cobranza y ciertos bancos por hostigamiento y por pretender querer ejecutar unas deudas que ya no pueden ejecutar a ustedes, pero aún así afectan a las personas para que les paguen de una forma casi extorsiva algunas deudas eh, con los famosos de Infonet, ¿verdad? O, eh, bueno, otro tipo de empresas o sociedades que se encargan de generar bases de datos de personas sin autorización. De hecho, puede ser que ustedes o yo estemos en esas bases de datos sin autorización y que se vendan al mejor postor, ¿verdad? Que se vendan al mejor postor. Entonces, en este caso, pues, esa recopilación de datos, ¿sí?
esa recopilación de datos, en este caso, pues puede llegar a afectar, ¿verdad? Puede llegar a afectar la dignidad o la intimidad de una persona. Entonces, pues la recopilación de los mismos son, en este caso, pues, bueno, pues afectables, ¿no? O sea, pues, esta recopilación de datos afecta la esfera de derechos de las personas y pueden en determinado momento convertirse en una actividad delictiva, ¿sí? Actividad delictiva. Artículo 274E del Código Penal, manipulación de información. Se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales al que utilizare registros informáticos o programas de computación para, y ojo ahí, aquí ya viene pues, el resultado del tipo penal, ocultar, alterar, ¿sí? Ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, eh, pudiera ser que una persona posterior a un juicio ejecutivo por una deuda, pues un juez lo condene, ¿verdad? En este caso, pues a la ejecución de sus bienes para poder pagar la deuda, ¿sí? Entonces se tiene que convocar a una subasta pública para vender tanto los bienes muebles o inmuebles que tengan y una vez pues se hace esta subasta, pues se extrae el dinero y se trata de pagar la deuda, ¿no? Que había dejado el titular. Esto pues puede ser que una persona busque evitar, ¿sí? Puede ser que una persona busque evitar este tipo de sentencias a través de la manipulación de información, ¿sí? A través de, por ejemplo, no aparecer en determinados registros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿sí? Pues claramente, ¿verdad? Se también estaría afectando eh, las obligaciones que tiene una persona para cumplir con el Estado, porque pues, ¿verdad? Evidentemente no queremos o no es la intención tampoco que permitir o dejar impune que la utilización de programas informáticos se pueda hacer para evitar que una persona responda por sus responsabilidades, ¿sí? Por las obligaciones que tiene como sujeto, ¿ok? Entonces, en este caso, pues a eso va enfocada el tipo penal de manipulación de información, ¿sí? Artículo 274F, uso de información. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 2,000 a 10,000 quetzales al que, sin autorización, utilice u obtenga para sí, ¿sí? O para otro datos contenidos en registros informáticos, bancos de datos o archivos electrónicos. Lo importante de este artículo es acceder sin autorización, ¿sí? A registros informáticos, bancos de datos o archivos electrónicos. Yo no sé acá a cuántos de ustedes les gusta el fútbol. Eh, bueno, a mí sí me gusta, pero solo un equipo en especial, un equipo de España. De ahí no sigo mucho a otros equipos. Pero no sé si se recuerdan ustedes que hubo una noticia hace unos meses de la filtración de determinados audios de primero un presidente, ¿verdad? De un club de fútbol de España. Y luego, pues, pero estos audios parecía más bien que habían sido
grabados, ¿verdad? Él estaba hablando con una persona y otra persona lo grabó, así en una conversación cara a cara. Pero después aparecieron otros audios de un futbolista, también de un equipo de fútbol de España, en el cual, eh, bueno, parecía que estos efectivamente ya habían sido, pues no grabados, ¿verdad? No grabados de como se pudiera considerar de una conversación y que le pusieron el audio y pues cayó, va ustedes, y habló y cayó. No, parecía más bien que habían sido extraídos del propio WhatsApp, porque eran audios que le había mandado este futbolista a otra persona y habían pues, en este caso, pues sido extraídos, ¿no? Entonces, aquí hubo pues un debate, porque los que habían publicado esta información era un medio de comunicación allá en España. Entonces decían los periodistas que ellos habían pues efectivamente sabían que los audios habían sido recopilados de manera ilegal, fueron hackers los que se encargaron de acceder a esta base de datos, donde, bueno, se, se extrajeron audios del WhatsApp de una persona y pues se los vendieron al medio de comunicación. El medio de comunicación accedió a publicar esa información y fueron noticia en España. ¿Sí? En este caso, pues si bien fue publicado dentro del contexto de una nota periodística, también pues surgió el debate allá donde independientemente de la comunicación, por ejemplo, esos audios jamás van a poder ser usados en juicio porque fueron extraídos de una forma ilegal. Eso jamás se va a poder utilizar. Pero, bueno, surgió el debate de si realmente debía seguirse dándole publicidad a esa noticia que se basaba en la extracción ilegal de audios de un teléfono, o pues definitivamente tenía que haber un compromiso ético en rechazar completamente el origen de dicha información y de hecho pues no difundirla. Algunos medios de comunicación sí le dieron difusión a esos audios, otros pues tomaron la postura de que si había sido eh, adquirido de una forma ilegal, a través literalmente de un hackeo de un teléfono, pues ellos no lo iban a reproducir. A mi criterio, efectivamente, la extracción de ese tipo de comunicaciones está protegida por altos estándares constitucionales y de derechos humanos, ¿verdad? Las comunicaciones son eminentemente privadas, nadie a mí me puede grabar o si yo mando audios, pues nadie me puede hackear y extraer la información. Eso no es una, como tal, pues una investigación que responda a los márgenes de la ética. Eso es ya más bien un actuar delictivo, ¿no? Entonces, la utilización de ese tipo de información, por ejemplo, que se obtenga de registros informáticos, bancos de datos o archivos electrónicos sin autorización. Otra puede ser que haya un hackeo de determinados bancos, sistemas de bancos y que ahí logren acceder al, al registro financiero, que ahora como ya son electrónicos, ustedes con la banca virtual, ahora todo es electrónico, y poder decir, este señor, este funcionario público tiene 1 millón de quetzales en su cuenta. Ok, pues accediste a un registro de una forma ilegal, ilícita, y estás haciendo un uso de una información sin autorización. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones busca regular este tipo penal. ¿Sí? Artículo 274G, programas destructivos. Será sancionado con de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1000 quetzales al que distribuyere o pusiera en circulación programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación. Estos son los famosos virus, ¿va ustedes?
cuando ustedes pues tienen una memoria USB y yo no sé qué tan jóvenes hay acá, pero no sé si en algún momento tuvieron la oportunidad. Todavía existen, pero ahora con el Wi-Fi en casas ya no se usa, ¿verdad? Pero de ir a un café internet, ¿no? Ustedes, puchica, en un café internet uno daba su memoria y se llenaba de virus. Pues la propagación de ese tipo de programas, que al final pues contienen un código de instrucciones para afectar equipos de computación, les denomina el Código Penal como programas destructivos, a los cuales pues se les deberá aplicar la sanción que corresponde, ¿no? Y el artículo 274 pues hace referencia a la alteración maliciosa del número de origen, ¿sí? E indica: quien mediante cualquier mecanismo altere el número proveniente de un operador extranjero de telefonía exclusivamente para el tráfico internacional o altere el número de identificación del usuario que origine una llamada de telefonía, será sancionado con pena de prisión de 6 a 10 años. ¿Sí? En este caso, pues, es aquellos momentos en los cuales una persona, a través de algún programa fraudulento, puede alterar el número de teléfono, en este caso suyo o de un tercero, para evitar que en los registros telefónicos quede rastro de su llamada. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy un extorsionador, por ejemplo, no quiero que sepan de qué número estoy extorsionando, entonces lo que voy a hacer es alterar, ¿verdad?, mi número a través de un programa ilícito para así, bueno, lograr, ¿verdad?, que podamos acceder a realizar llamadas, a comunicarnos con la otra persona, sin el riesgo de dejar algún rastro, ¿sí? Esto pues es un ejemplo, ¿sí? Donde se altera maliciosamente el número de origen para pues llegar a cometer actos delictivos, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda con este catálogo de delitos? Marta Sofía levantó la mano adelante. Gracias, licenciado. Una consulta. En este caso, el bien jurídico tutelado sería siempre como la propiedad intelectual o aquí ya es como la propiedad industrial o algo así. Bueno, en este caso, ¿verdad? Los delitos informáticos, pues evidentemente buscan proteger la creación intelectual de una persona que diseñó un programa de computación o unas instrucciones de computación para pues la protección de, de su autoría, de la originalidad de su autoría, ¿verdad? Entonces, bien podríamos indicar que también los delitos informáticos, pues por una parte buscan la protección de ese derecho de autor, ¿verdad? Recuerden ustedes que, como yo les mencionaba en la clase anterior, uno de los derechos que derivan de la autoría es la moralidad de la obra. No tiene nada que ver con religión o con cuestiones así, no, la moralidad de la obra hace referencia a la capacidad del autor de la obra en poder reivindicar, por un lado, su nombre, ¿sí? Que todo programa y toda obra de esa autoría lleve el nombre de él, y por otro, en este caso, pues también proteger, ¿verdad?, la integridad, ¿sí? De, en este caso, pues la obra, ¿verdad? Que en este caso es informática, para pues que nadie lo pueda alterar, modificar o mutilar contra la autorización expresa del autor. Ese sería, por una parte, el bien jurídico tutelado en, pues, en aquellos tipos penales que tienen relación con la destrucción de información o específicamente con la alteración o destrucción
de programas o instrucciones de computación. Ahora bien, por ejemplo, el artículo 274D, en este caso, pues no se está afectando como tal al derecho de autor, no se está afectando la moralidad de la obra. Acá lo que se está protegiendo es la intimidad de las personas, ¿sí? Vean ustedes que está por ahí escondido, pero lo que se está protegiendo es la intimidad de las personas en el 274B, porque esos registros informáticos pueden ser creados de una forma legal, ¿sí? Pero se está creando un registro informático para actividades ilícitas. Entonces, no aplica en este caso el derecho de autor, sino la intimidad. Pero en los demás sí hay una protección a la moralidad de las personas, ¿ok? Gracias. Bueno, y luego, pues, en este caso, el artículo 275 del Código Penal regula la violación a los derechos de propiedad intelectual. Este tipo penal es más corto, ¿sí? Perdón, propiedad industrial. Este tipo penal es más corto, pero, ojo con esto, ¿verdad? En la clase anterior ya conocimos qué eran los derechos de autor, qué eran los derechos conexos, ¿verdad? Pero ahora, en la propiedad industrial, lo que buscamos proteger específicamente son las obras, sí o son, o sea, las obras en la propiedad industrial ya tienen otro nombre, ¿sí? Porque cuando usted ya utiliza su intelecto para darle un alcance industrial, usted, por ejemplo, vean acá el cuadro comparativo. Si usted utiliza su intelecto para crear en el arte, ciencia o literatura una obra, usted pues en este caso está efectivamente creando una obra, ¿sí? Usted está actuando como autor. Pero en la propiedad industrial, usted es autor, pero más allá de una obra artística, científica o literaria, lo que usted está creando es algo industrial, algo que es utilizado para la transformación de la materia prima y así generar bienes y servicios. Esto ya es una aplicación más empresarial, ¿no? Entonces, las obras acá en la propiedad industrial toman forma de signos distintivos, como lo es una marca, un nombre comercial, un emblema, señales de publicidad o indicación geográfica, ¿verdad? La indicación geográfica es todo aquel elemento inmaterial que vincula a una marca, un nombre comercial o industria a un país. ¿No? Ustedes, por ejemplo, eso es muy usado en la cervecería alemana, por ejemplo. Los alemanes tienden a utilizar indicaciones geográficas de dónde fue producido su bien para, pues, identificar su producto, ¿no? Los vinos, por ejemplo. Hay vinos que responden al nombre de las provincias donde son creadas. Usted acá en Guatemala no le puede poner a su vino el nombre de un vino chileno que por ejemplo, que responde a la región donde es creado, ¿no? Entonces, hay ciertas indicaciones geográficas, aunque ustedes no lo crean, en determinados contextos industriales, también son protegidos por la propiedad intelectual. ¿Sí? No se puede utilizar ese tipo de cuestiones en otros lugares, más allá que en el país y pues la persona o las empresas que patentaron esa indicación geográfica como suyo, ¿sí? Entonces, acá en la propiedad industrial ya tenemos otro tipo de obras que, como se los digo y se los repito, tienen una aplicación más industrial, ¿no? La marca, por ejemplo, ustedes, McDonald's, ¿va? McDonald's es una marca. El nombre comercial,
Bueno, pues en este caso, a veces la marca responde al nombre comercial, que es McDonald's, ¿no? El emblema, que es la M en amarillo grandota, ¿va ustedes? Eso es también pues un emblema que está protegido por la propiedad industrial. El invento, ¿verdad? Probablemente dicho, ustedes crean una máquina para procesar determinadas materias primas y transformarlas en bienes y servicios, pues en este caso eh, tienen, ¿verdad? Una protección de propiedad industrial. El modelo de utilidad. Los modelos de utilidad, ¿cómo se los explico? Eso es algo que les van a comentar en derecho mercantil, pero los modelos de utilidad eh, están relacionadas con los inventos, ¿sí? Están relacionadas con los inventos. Solo que el invento es como el padre del modelo de utilidad, ¿verdad? Por ejemplo, usted inventa eh, determinada máquina para la cocina. Y alguien acá en Guatemala, el distribuidor acá en Guatemala de su marca, decide él crear un respaldo o decide crearle un agarrador en la parte de atrás, va ustedes, para que acá las familias guatemaltecas puedan pegarlo en su pared, algo que no era original del invento, pero que se relaciona con la mejora de la utilidad del invento. Eso es un modelo de utilidad. ¿Sí? Son aquellas invenciones menores que están relacionadas o supeditadas a un invento. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Los famosos estuches o cases para los teléfonos. No hay gente loca ahí diciendo, miren, yo me inventé crear una protección para un teléfono, eso es algo que siempre se ha usado. Pero yo puedo crearle un case especial para determinado modelo del teléfono. Yo no me estoy inventando el teléfono, pues, y probablemente mi modelo de utilidad no existiría si no estuviera ese teléfono. Pero, en este caso, ¿sí? Sí eh, sí se utiliza, ¿verdad? Como una mejora para la utilidad de los productos, ¿sí? Pero no como tal es considerado un invento, ¿ok? Posterior a ello están los diseños industriales. En este caso, esto es muy visto en los carros, ¿verdad? Eh, Cada marca tiene su propio diseño industrial. Por ejemplo, las puertas y los diseños del vehículo, si bien todos tienen 4 ruedas, pues, por ejemplo, Toyota tiene sus propias líneas y diseños industriales de su flotilla de vehículos, ¿no? Audi, por ejemplo, sigue otro diseño, ¿ves? Tienen los quiebres en determinado lugar, las piezas. Y así, los diseños industriales son aquellos elementos que nos permiten, pues bueno, diferenciar, ¿verdad? Eh, Diferenciar a una marca de otra, ¿sí? A una marca de otra, ¿ok? Ahora bien, ahora bien, pues también la propiedad industrial busca la protección del secreto empresarial. Evidentemente, si usted trabaja en una empresa donde generan industria, generan inventos, modelos de utilidad, marcas, nombres, etcétera, etcétera, usted tiene que guardar el secreto profesional. Si usted lo divulga, pues tendrá una consecuencia jurídica pues bastante fuerte, tanto en el derecho mercantil como en el derecho penal, ¿sí? Y por último está la competencia desleal, que esto también busca que las industrias se protejan ante competidores desleales en la comercialización de servicios, ¿ok? Y esto, pues, estos conceptos son los que se aplican en el artículo 275 del Código Penal. Vean ustedes, por ejemplo, la literal B indica,
comercie con un nombre comercial, emblema o expresión o señal de publicidad protegido. Es, ya saben ustedes, lo referente a los signos distintivos, ¿verdad? Por ejemplo, la literal H. Use o aproveche el secreto comercial de otra persona y todo acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de dichos secretos. Eso es violar el secreto empresarial o el secreto profesional. La I, revele a un tercero un secreto comercial que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, tras haber sido advertido sobre la confidencialidad de dicha información. ¿Sí? Vean el M, la literal M. Produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulación, almacene o muestre productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño industrial protegido. ¿Sí? Entonces, también en este caso se busca la protección de el autor, pero ya de sus obras creadas, ¿sí? Para aplicaciones industriales, ¿ok? Para aplicaciones industriales. ¿Tenemos alguna duda con esto? No, Lick, muchas gracias. No, gracias, licenciado. Entonces, ahora avanzamos a este tema corto, ¿verdad? Vamos a ver 4 tipos penales de un catálogo que posterior, ¿verdad? Con el catedrático titular del curso, pues van a terminar ustedes de ver el tema de la usura, de los daños, disposiciones comunes a la extensión de la pena en los delitos contra el patrimonio. De hecho, los delitos contra los derechos de autor y propiedad industrial como que fueron insertados a la fuerza a ustedes porque no tienen una gran relación con, en este caso, pues la primera parte de los delitos contra el patrimonio, pero pues así está estructurado nuestro Código Penal y para llevar hasta cierto punto un orden, pues así es como lo debemos impartir. Pero después de esto, pues va o se relaciona a los delitos contra la seguridad colectiva e indica a partir del artículo 282 se contiene 4 clases de delitos, ¿sí? Está lo relacionado al incendio y los estragos, ¿sí? A los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos, lo relacionado a la piratería y lo relacionado con los delitos contra la salud pública, ¿sí? Estos 4 delitos o catálogo de delitos son los que se regulan, en este caso, en, bueno, lo relacionado con la seguridad colectiva, ¿sí? Ahora bien, ojo ahí con eso, ¿sí? Ojo ahí con eso. De este catálogo de delitos, en la práctica, no, no tiene una gran aplicación práctica en la actualidad, ¿verdad? Sin embargo, pues es importante aún así que conozcamos pues los más relevantes o los más importantes de esta área de, en este caso, pues el derecho penal, ¿no? Por ejemplo, la diferenciación entre el incendio y los estragos, ¿sí? Parecieran ser lo mismo, pero no lo son, ¿sí? Una cosa es el incendio y otra cosa es el estrago. Porque el artículo 282 y el artículo 283 regulan 2 formas del incendio, el incendio común y el incendio agravado.
Pero en este caso, si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española a comprender qué es un incendio, pues es el que es generado a través del fuego y se utiliza el fuego para destruir o causar daño a bienes jurídicos de otra persona, ¿no? Como puede ser el patrimonio, la integridad personal, va ustedes, puede ser que a través de un incendio se le cause lesiones a una persona y pueda existir un concurso de delitos en, en el caso, ¿verdad? Una persona que genera el incendio en la casa con el objeto de quemarla, qué sé yo, ¿verdad? Algún bien que esté en disputa y había una persona adentro y pues sufre graves quemaduras. En ese caso, pues se llega a aplicar un castigo por el incendio, porque evidentemente genera una afectación material, pero también si causa lesiones, pues en concurso con las lesiones, ¿verdad? Pero vean por otra parte el artículo 284 del Código Penal que hace referencia al estrago, ¿sí? Comete delito de estrago que causare daño, pero aquí ya no estamos usando el fuego, aquí estamos utilizando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe del edificio, ¿verdad? Acá no estamos usando fuego, estamos utilizando otro tipo de medios para cometer la acción delictiva, pero no el fuego. Si bien acá dice explosión, ¿sí? Esa explosión, las explosiones en sí no generan incendios, ¿sí? O sea, la explosión lo que hace es que con determinado material crea pues consecuencias químicas que generan pues determinadas llamaradas de fuego en otras, en este caso instalaciones o partes del lugar, pero como tal o la explosión, un incendio no es, necesita de otros elementos para poder llegar a esa dimensión. Entonces la explosión pues puede ser esa que nosotros vemos donde se destruye una casa, ¿verdad? A través de utilizar dinamita para demoler determinadas paredes o determinadas columnas, ¿verdad? Y bueno, en este caso, eh, pues la diferencia entre el incendio y el estrago es algo que resalta en este catálogo de delitos. Y pues ustedes podrán ver, ¿verdad? Que el 285 regula el incendio y el estrago culposo. Esto lo que indica es de que tanto el incendio como el estrago puede ser doloso, pero también pueden existir algunas situaciones en las cuales el incendio o el estrago se generen por una negligencia, una impericia o una imprudencia y derivado de ello, pues también se tengan que deducir responsabilidades penales. ¿Ok? Bueno, de ahí vean ustedes el artículo 288 del Código Penal. El artículo 288 del Código Penal regula el caso o el supuesto del peligro de desastre ferroviario, ¿sí? Del peligro de desastre ferroviario. Es importante mencionar, ¿sí? Que el peligro de desastre ferroviario, como su mismo nombre lo dice, hace referencia a casos donde no se está afectando el bien jurídico, sino que únicamente se está generando un peligro. Saben bien ustedes que hay una clasificación de delitos en las cuales se diferencia el delito de peligro del delito de resultado. Para yo poder consumar un delito de peligro,
basta con que ponga en peligro, valga la redundancia, al bien jurídico. ¿Sí? Al bien jurídico. Mientras que hay delitos en los cuales no solo basta poner en peligro al bien jurídico, sino que también tengo que lesionarlo, ¿sí? Tengo que lesionarlo. Y en este caso, pues un ejemplo de eso es el desastre ferroviario, que está en el artículo 289 del Código Penal. En el 288 tienen ustedes el peligro de desastre ferroviario. Quien impidiere o perturbar el servicio de ferrocarril en alguna de las siguientes formas, ¿verdad? En este caso se está causando un peligro al servicio de ferrocarril. Pero en el 289, ahí ese peligro ya se materializa. Entonces, voy a aplicar, si ya se materializó el peligro, el artículo 289. Y el 288 solo lo aplico en los casos de peligro, donde sí se realizó la afectación, ¿sí? Sí se realizó la afectación, ¿ok? Pero, en este, esa afectación nunca se llegó a manifestar, ¿sí? Nunca se llegó a manifestar. Entonces, solo se quedó en peligro. Pero sí voy a sancionar las 4 conductas que me generaron ese peligro. ¿Ok? Posterior a ello, pues está el artículo 299 del Código Penal, que esto pues es la piratería, ¿va ustedes? Como la conocemos. Es el ataque a una embarcación de mar en el 299 y en el 300 pues está la piratería aérea, ¿verdad? En este caso pues también hay piratas del aire, ¿va ustedes? Hay personas que interceptan aviones, que interceptan helicópteros, y pues toda esa cuestión es tipificada como delito en este caso el Código Penal, ¿sí? Como se los decía al inicio, estos tipos penales tienen poca aplicación práctica, pero pues importante es resaltar algunos de los más relevantes que pudieran presentarse, ¿verdad? Luego, en el capítulo de los delitos contra la salud pública, aquí hay pues varias conductas típicas también, considero yo que están bastante claras en el sentido de diferenciar, por ejemplo, cuando hay una propagación de una enfermedad, cuando hay una disposición ilegal de órganos o tejidos humanos, cuando hay un envenenamiento del agua, ¿verdad? La elaboración peligrosa de sustancias alimenticias, adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, establecimientos o laboratorios clandestinos, expendio irregular de medicamentos. ¿No? Ustedes que hubiera una farmacia que no cuenta con las licencias sanitarias para dar medicamento, es un expendio irregular. La contravención de las medidas sanitarias, este tipo penal se vuelve famoso después de 30 años por el COVID, ¿sí? En cada estado de excepción que decretaba el presidente de la República, pues se hacía referencia a que si no se cumplía con las medidas sanitarias, podían deducirse responsabilidades penales. Este artículo es justamente el que legitima ese tipo de acciones. Si usted no se ponía su mascarilla, si usted era el dueño de un restaurante donde no se respetaban las medidas sanitarias, como aquella famosa fiesta que hubo en la época de pandemia, ¿va ustedes? En este caso, pues las personas se fueron procesadas por contravención de medidas sanitarias. Todas aquellas medidas que vayan en contra
de lo que se determine por la autoridad rectora, en este caso es el Ministerio de Salud, para la protección de la salud, en este caso, se considera como una contravención de medidas sanitarias. En todos los tipos penales que hemos mencionado hasta ahora, el bien jurídico, ¿sí? El bien jurídico es la seguridad colectiva, porque aparte de la seguridad individual que tenemos todos los seres humanos, aparte de eso, también tenemos nosotros una seguridad colectiva, o sea, que nos garantiza, ¿sí? Que, pues, la colectividad no va a ser expuesta a peligros o a daños que puedan afectar a un número indeterminado de personas. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda con estos delitos? No, licenciada, muchas gracias. No, gracias. Marco Antonio levantó la mano. Adelante. Después Leslie. Primero Marco Antonio, después Leslie. Perdón, Leslie. Y licenciada, buenas noches. Perdone, yo no relacionaba esto. Creo que está muy claro. Solo la pregunta sería, considerando que viene el examen final, pues para tener en cuenta las notas, no sé cuándo nos las pudieran subir. Y la segunda, de dónde tocaría los temas del segundo, del examen final. Perdone. Toda esta información se les va a publicar en Classroom para su examen final, ¿verdad? Pero las notas a más tardar este fin de semana van a estar ya publicadas en el Classroom, ¿oyeron? Y el contenido del examen se les va a compartir en Classroom también, pero lógicamente vendrá hasta los artículos que en este caso vimos hoy. El martes sí hay clases con el profesor titular porque se va a terminar de ver lo relacionado con los delitos contra el patrimonio y posterior a ello, pues se va a tener, ¿verdad? En este caso, bueno, el otro jueves ya no habrían clases, ¿verdad? Solo habrían clases este martes. Entonces, para que lo tomen en cuenta, pero sí el contenido es hasta los tipos penales que vimos hoy y lo que vean ustedes con el profesor titular, ¿verdad? Comúnmente es el 80% de las últimas clases que hemos visto después del examen parcial, ¿ok? Gracias, licenciado. Perfecto. Después Leslie había levantado la mano. Gracias, Lick. Era justo lo que preguntó el compañero y lo que usted dijo de hasta cuándo hay clase. Esas eran mis dudas. Gracias. Sí, pues va, perfecto, súper, me parece bien ahí con sus preguntas. Bueno, pues únicamente eso, ¿verdad? Están preguntando acá en el chat por el examen extraordinario, ese ya pasó. Yo ahorita estoy viendo acá el correo y se los voy a proyectar acá, ese examen ya pasó. Yo me comuniqué con las personas, ¿verdad? Que habían solicitado examen extemporáneo. Mimi Vázquez, Chilidelme, Ochoa Chacón, Estelia Ajup, José Chacón y ¿qué otro compañero? Amarelo Rojo, y ya les trasladé el examen extemporáneo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Perdone, fíjese que a mí no me llegó ningún correo, por eso es de que yo estoy preguntando. En su momento yo llené el formulario, el mismo momento en el que fue compartido por Classroom, pero a mí no me llegó ningún correo, por eso es de que es mi pregunta. Pero ¿ese es su correo o no es su correo? ¿Del mi Chile? Sí, ahí está. @gmail.com. Sí, ahí está. ¿Así es? Sí, le llegó el correo porque aquí me aparece usted. Fíjese, licenciado, que yo estoy buscando, yo estuve actualizando en estos días porque sí me pareció bastante raro que no me llegara pero no me ha llegado ningún correo. Revise nuevamente porque acá sí fue enviado. O sea, acá sí se envió a usted. Y como le digo, y todas las personas que
que les llegó el correo, pues yo recibí respuestas de examen extraordinario, entonces sí les llegó a ustedes. Sí se trabajó el examen extraordinario porque vamos a ver acá.